Luis Ernesto Valencia pues es licenciado en Historia. Tengo estudios de pregrado también en Filosofía, una maestría en Filosofía y un doctorado en Filosofía de la Universidad del Valle. He trabajado en la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y actualmente pues trabajo en la Universidad del Pacífico. Ya, pertenezco o hago parte, para ser más preciso, hago parte del departamento de Sociología, hace un par de años, aproximadamente 6 años. Pues para hablar del origen del libro tendría que colocar el acento en 3 aspectos. El primero tiene que ver con que muchas de las ideas, de los planteamientos que están presentes en el libro, se empezaron a pensar, empezaron a ser objetos de reflexión cuando hacía parte de uno de los grupos afros estudiantiles de la Universidad del Valle más destacados, GAO, ¿ya? Ahí empecé a reflexionar acerca del discurso, ya tratar de comprender, tratar de comprender sociológicamente qué es el discurso, ¿ya? La importancia del lenguaje, ¿ya? Producto de esa reflexión inicial, pues publiqué un artículo titulado Detrás del lenguaje, para ver esa dimensión performativa del lenguaje, ¿ya? Esa dimensión pragmática del lenguaje en la que, como diría John Austin, pues no se dicen únicamente cosas, sino que no se dicen palabras, sino que también se hacen cosas, ¿ya? El lenguaje tiene esa capacidad de decir y hacer cosas. Mediante el lenguaje se acaricia, se puede herir, se puede dañar a alguien. Y en términos de todo esto que tiene que ver con el libro, del racismo, del menosprecio hacia una persona, pues el lenguaje es uno de los mecanismos desde donde el desprecio se hace evidente. Entonces, ese primer momento. El segundo momento tiene que ver con una experiencia laboral, ¿ya? Que me invitó también a reflexionar acerca del discurso, ¿ya? Y esa experiencia laboral fue trabajando en un colegio de Cali, ¿ya? En un colegio de Cali, una vez en un salón de aproximadamente 20 estudiantes, ¿ya? En el que había una sola persona afro, un solo niño, ya estamos hablando era el grado 8º, ¿ya? Y va una funcionaria a dar unas charlas acerca del manejo de las aguas residuales, pero ella no utilizaba este término de aguas residuales, sino que en todo momento decía aguas negras, aguas negras, aguas negras, aguas negras y aguas negras. Todo el tiempo se la pasó diciendo aguas negras. Para sorpresa mía, al descanso, ya cuando los muchachos salen al descanso, pues me toca ver cómo el único estudiante afro de ese curso es objeto de bullying. En ese entonces, pues decíamos, se la montaron, es objeto de bullying, y porque los compañeros le empiezan a decir aguas negras. Entonces, claro, eso fue un elemento más que me llevó a reflexionar acerca del lenguaje y a ver cómo los afros pues constantemente pues son víctimas de menosprecios en ese sentido. El tercer momento que me lleva a reflexionar acerca de estas cuestiones del discurso de lo afro y lo negro es cuando estoy en la maestría, ¿ya? Cuando estoy en la maestría, pues después de recoger todos unos insumos teóricos en filosofía y también los de historia acerca del discurso, entonces ahí empiezo a leer a Theo van Dijk, ya continúo leyendo a Pierre Bourdieu. Hay unas lecturas acerca de el orientalismo de Edward Said, y todos esos textos, otros textos, ya me invitan a pensar en esas dos formas discursivas, negro y afro, ya ver cuándo surgen esas dos formas discursivas, cuándo son sus momentos de surgimiento, pero también sus momentos
de posicionamiento dentro de la academia y en la cotidianidad. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hay todas unas luchas políticas, ¿ya? Hay todos unos esfuerzos por reivindicar ya la existencia de un grupo humano. Entonces, frente a esa pregunta, pues lo que me quedaría por decir es eso, ¿no? Que esos 3 momentos me permitieron reflexionar alrededor de las 2 formas discursivas ya aludidas. En primer lugar, hay que decir que el texto, pues, podríamos decir que es un texto escrito desde una perspectiva histórico-filosófica, más aún si tenemos presente que en términos metodológicos se parte de la genealogía, entendida en términos nietzscheanos, ya que es esa fusión entre historia y filosofía, ya planteamiento pues que Nietzsche presentó en un texto como La genealogía de la moral. Eso en cuanto al campo en el que se escribe el texto. En cuanto a su aporte, podríamos decir que es modesto pero muy significativo, que es un esfuerzo por esclarecer, por contribuir al esclarecimiento del uso de esas dos palabras, negro y afrodescendiente, teniendo presente que constantemente los afrodescendientes pues somos bombardeados diciendo que el uso de conceptos como afro, ya como afrodescendientes, pues son confusos, son paradójicos. E incluso en el 2001, ya de parte del Ministerio de Educación, ya, en una cartilla titulada Serie de Lineamientos Curriculares, Cátedra de Estudios Afrocolombianos, se expresó: el concepto afrocolombiano utilizado cotidianamente para identificarse es paradójicamente polémico y poco debatido. Pues aquí hay elementos para salirle el paso a críticas como esa, ¿ya? A planteamientos como ese, ¿ya? Y en el texto, ¿cómo se construye esa contribución? ¿Ya? Se construye a partir de 3 elementos. El primero, que es comprender el uso de estas 2 palabras, negro, afro, como formas discursivas, así como les dije en el segmento anterior. Y entenderlos como formas discursivas, ¿ya? Es entenderlos como una forma de hablar que tienen un impacto, ¿ya?, sobre un auditorio, que esa es la forma de decir, demostrar la dimensión pragmática del lenguaje. O sea que aquí no estamos con cuestiones semánticas, como ya les había dicho en la sesión anterior. Lo otro es comprender eso, negro, afro o afrodescendientes y afrodescendientes, como una invención, ¿ya? Y cuando hablamos de comprender esos conceptos, esas palabras como invención, es hacer un esfuerzo, ¿ya?, por ver las relaciones de poder, de dominación, ¿ya?, que hay detrás de cada uno de esos conceptos, ¿ya? Comprender el ejercicio de construcción de verdades que hay detrás de cada uno de esos conceptos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son conceptos, ¿ya?, en donde hay unas reivindicaciones y hay unas intenciones de carácter político, ¿ya? Bien sea para menospreciar al otro o bien sea para autoidentificarse y dignificar su existencia, ¿ya? Y en tercer lugar, ¿ya?, se plantea los momentos de nacimiento, ¿ya?, y posicionamiento de un concepto como el de negro, y el momento de nacimiento y el proceso que todavía está en marcha de posicionamiento de un concepto como el de afro. Y frente al primero, que tiene que ver con lo negro, ya en el texto incluso hay un interrogante, hay una serie de interrogantes que nos ayuda
a comprender más lo que estoy diciendo, ¿ya? Por ejemplo, frente al concepto de negro, en el texto se plantea lo siguiente, ¿ya? Hablar de negro en cuanto a forma discursiva bajo la que se ha definido a un ser humano nace con la modernidad, con la dispersión forzada de las personas africanas que acompañó el descubrimiento de América y la colonización de este continente, o es anterior a estos hechos históricos. Es interrogante para comprender el momento de nacimiento de este concepto del de negro, ¿ya? Este interrogante me permitió entrar en un debate con sociólogos, con filósofos, en ese caso Aníbal Quijano, Frank Lee, quien llegaron a plantear de manera muy clara que el menosprecio, ¿ya?, de los afrodescendientes, ¿ya?, es una construcción de la modernidad. Eso surge con el capitalismo, ¿no? Y que en tiempos anteriores a la modernidad, pues eso no existía. Ya había una mirada positiva hacia los africanos por su color de piel. Entonces, en el texto yo voy a presentar elementos, ¿ya?, que contradicen esas tesis, ¿ya?, esos planteamientos, ¿ya? Y entre esos elementos va a estar el peso del simbolismo cromático, ¿ya? Y cuando hablamos de ese simbolismo cromático, es todo ese simbolismo que hay alrededor de lo negro, de la cosa negra, y de la cosa blanca y de lo blanco, ¿ya? Yo recuerdo que el que me empezó a dar pistas sobre la importancia de ese debate fue Roger Bastide, en un texto como El simbolismo de los colores. En ese texto Roger Bastide llega a plantear lo siguiente: sin que nos demos cuenta, esa relación entre lo negro y el infierno, la muerte, las tinieblas de la noche y el pecado no dejan de influir sobre nuestra visión de los africanos, como si el color de su piel fuera una maldición. Entonces, claro, ese simbolismo que hay alrededor de eso, de la cosa negra, ¿ya?, pues condiciona en gran medida la visión que se tiene de los africanos, ¿ya? Y eso echa al traste esa tesis de hombres como Aníbal Quijano y Frank Lee, ¿ya? Entonces, frente a ese interrogante que hay ahí, pues habría que decir, ¿ya?, que la invención del negro, esa mirada negativa, ¿ya?, esa mirada fobiógena, angustiógena, como después va a decir Frank Fanon, es anterior a la modernidad. ¿Qué pasa con la modernidad? Con la modernidad se da la consolidación de esa visión negativa, y se da la consolidación mediante la razón, porque empiezan a surgir toda una teoría raciológica que le dan sustento desde la razón, ¿ya?, a toda esa negación, a todo ese maltrato, ¿ya?, a toda esa visión negativa hacia los africanos. Eso es lo que pasa con la modernidad. Y en la modernidad se da la consolidación de ese discurso que después viene a hacer carrera en la colonia aquí en América. Entonces, en ese sentido, pues habría que corregir propuestas como la de Aníbal Quijano y la de Frank Lee. Además, recordemos también Debra Stierkamp. Ella hace todo un análisis a partir de la demonología, o sea, el estudio de los demonios, ¿ya? Y en ese análisis dice, pues los demonios tenían una geografía, ¿ya?, y tenían un color de piel, y esos demonios vivían en África, ¿ya?, provenían en gran medida de África. Recordemos también el pronunciamiento de uno de los padres de la iglesia, San Jerónimo, que llega a decir que los etíopes perderán su negrura pues una vez se conviertan al cristianismo. Pues qué mejor ejemplo que eso. También hay elementos como la descripción que da
Marco Polo de los habitantes de Zanzíbar. Pues esa descripción que da Marco Polo de los habitantes de Zanzíbar los pinta como demonios, ya, como que menos mal tienen su piel, las vergüenzas ya cubierta porque la tienen muy grande, los ojos lo tienen grande, parecen demonios, pues. Entonces, ese es un ejemplo. Hay muchos elementos para contradecir lo que dicen estos sociólogos y estos filósofos. Frente a la invención del afro, en primer lugar, pues habría que decir que esa forma discursiva, sobre esa forma discursiva se dicen muchas cosas, ¿ya? Y en el texto se presentan una serie de interrogantes que van a ser desarrollados, y entre esos interrogantes están los siguientes. Primero, la invención del afro es una forma discursiva motivada por la voluntad de poder, de dominación sobre el otro. Es producto de una sed de venganza y envidia hacia la cultura dominante. Es la voz rencorosa y atávica y dogmática de la queja, del lloriqueo étnico. Es la apelación trillada e innecesaria hacia un pasado remoto que, al ser puesto en escena, obstaculiza cualquier intento por sanar las heridas del pasado colonial, discriminatorio, deshumanizante. Bueno, pues estos interrogantes, pues, en gran medida son resueltos en el texto y ayudan a contribuir el debate sobre el uso de estas dos palabras. Frente a esos interrogantes, pues el texto apunta a decir, no, detrás del uso de esa forma discursiva lo que hay es una voluntad de vida. Y es una voluntad de vida que la podemos rastrear en diferentes contextos, en diferentes personajes que están encarnadas. La podemos ver desde Malcolm X, ya Martin Luther King, Frantz Fanon, Aimé Césaire. Aquí en Colombia la podemos ver, está presente en Manuel Zapata Olivella. Pero antes de Manuel Zapata Olivella, en el texto está la obra como la de un hombre como Candelario Beso, Manuel Zapata Olivella, bueno, un sinnúmero de líderes intelectuales, autores, en donde está presente esa voluntad de vida, que no es otra cosa que si la traducimos en momentos, podemos decir que una resistencia, ¿ya? Una resistencia que es un momento fatigoso, de estar a la defensiva, sí, ¿ya? Pero la voluntad de vida de los afrodescendientes no se queda únicamente en eso, no se queda en ese momento de crítica, ¿ya? De lucha fatigosa, sino que hay un momento de resistencia que es un momento propositivo, es un momento de buscar, de construir condiciones de vida digna, ¿ya? Es un momento de máxima creatividad. Y eso, pues, para mencionar un caso, está presente esa visión, ¿ya? Está presente en la obra de un sociólogo como Edward Du Bois, cuando utiliza la metáfora del velo y la doble conciencia, y él llega a plantear que una vez el afrodescendiente corra ese velo, ¿ya? Que lo lleva a mirarse con los ojos del otro, ¿ya? Y fusione sus dos identidades, la norteamericana y la africana, surgirá un nuevo hombre capaz de potencializar todo ese genio, toda esa creatividad que está presente en él, ¿ya? Y el texto en gran medida lo que muestra es que eso está presente en los afrodescendientes, eso está presente en ese discurso de lo afro, ¿ya? Eso lo podemos rastrear como una constante. Podrán haber casos excepcionales que alguien podrá decir, pero mire, eso es un ejemplo, ¿ya?, de una postura dogmática, pero esa no ha sido la tendencia de los afrodescendientes, ¿ya?, en términos de sus reivindicaciones. Querer pagar con la misma moneda, no.
La tendencia de los afrodescendientes, y eso hay que dejarlo claro, ¿ya?, ha sido la lucha por crear condiciones dignas para su existencia, ¿ya? Pero bueno, en el caso del discurso afro, a diferencia del discurso de lo negro, no podemos hablar de un momento de posicionamiento. Estamos en búsqueda de ese momento de posicionamiento. El discurso de lo afro todavía no se ha posicionado, ¿ya? Tiene momentos muy significativos. Uno de esos momentos muy significativos e importantes que queda en la historia de los afrodescendientes, del movimiento afro, ¿ya?, es Durban, el 2001, ¿no? Y más con las palabras de el líder afro-uruguayo cuando dice, el líder Romero, de apellido Romero, afro-uruguayo, cuando dice: a Durban entramos siendo negros y salimos siendo afro. O sea, seres con dignidad, seres que están dispuestos a luchar por reconfigurar una visión positiva de su existencia y crear mejores condiciones, porque vuelvo a repetir, esto no es una cuestión dialéctica, es una cuestión de una lucha política, ¿ya?, que los afrodescendientes tienen clara. Entonces el libro en ese sentido pues brinda esas contribuciones, ¿ya? Bueno, para terminar, pues los invito a leer el texto, básicamente por una razón que ya se ha presentado, y es que en el texto el lector podrá encontrar elementos pertinentes, inteligentes, para comprender el uso de estas dos palabras en tanto formas discursivas, ¿ya? Y es un ejercicio de comprensión, así lo debe entender el lector. Aunque hay una apuesta, ¿ya?, de parte mía, por decir, a mí me gusta más el discurso de lo afro como término de autoidentificación, me gusta más, ¿ya? Me gusta que en términos sociológicos ya cataloguen más como grupo humano, ya hablen de afrodescendientes que de negros, me gusta más. Pero eso no quiere decir que se tenga que llegar a una defensa poco inteligente y a unas riñas poco inteligentes en el sentido de preferir uno u otro de manera necia, ¿ya? Y lo digo porque detrás también del discurso de lo negro, del uso de la categoría de negro en términos de autoidentificación, también hay un ejercicio de resignificación, ¿ya? O sea, las personas que deciden, ¿ya?, identificarse, autoidentificarse como negras, ¿ya?, han hecho muchos, no todos, han hecho un ejercicio de resignificación de ese valor negativo colonial con el que surgió esa categoría, ¿ya? Pasan a decir lo negro es bello, y en ese sentido pues se entiende que detrás de eso hay todo un ejercicio, también hay una postura política de dignificación, ¿ya? Bueno, frente al concepto frente al discurso de lo afro, el uso de esa categoría, también hay que tener presente que también puede haber ciertos reproches en el sentido en que esconde o no deja ver de manera fácil el problema del colorismo, la estratificación de los tonos de piel, ya que en los afrodescendientes pues está presente, ya, en términos de la cotidianidad, que lleva a que unos tonos de piel sean más preferidos que otros, ¿ya? Y asimismo las personas que encarnan, tienen esas tonalidades de piel, se sientan más, ¿ya?, en esa banalidad insulsa, se sientan más dignos que los otros. Se entiende ese problema y de pronto el libro no alcanza a abordar eso, porque ese no era el objetivo era más que todo hacer el esclarecimiento en el uso de las dos categorías, del negro y afrodescendiente. Entonces, pues al lector
el lector tiene buenos elementos para comprender ese uso. Me gustaría cerrar con unas palabras, ¿ya? Con unas palabras que evidencian mi apuesta, y es lo siguiente: posiblemente luego de haber leído esta investigación, el lector se hará la pregunta, y en búsqueda de precisión conceptual, ¿cuál es el término que debemos utilizar? Ante esta pregunta solo puedo decir que no dejo de pensar en los niños, a los que después de escuchar reiteradamente frases como hoy es un día negro, la lista negra, aguas negras, la muerte y la maldad se visten de negro, negra suerte la que me tocó, se les dice hay que respetar a los negros. Lo mismo aplica para los niños afro, a los que después de escuchar frases como las anteriores se les dice siéntese orgulloso de ser negro. Bueno, fue un placer compartir ese espacio con ustedes y estamos hablando. Abrazo.